Clasificación del derecho. Se divide en dos: derecho público y el derecho privado. Los dos derechos son conjuntos normativos. En el derecho público sus normas se refieren a la organización del Estado y a la actividad que desarrolla para cumplir con las atribuciones que al Estado le corresponden. En el derecho privado las normas rigen las relaciones entre los particulares, normas que le son aplicables al Estado cuando no ejerce funciones de poder político. La organización del Estado y la actividad que desarrolla para cumplir con las atribuciones que le corresponden no se desarrolla en el estudio de una sola disciplina jurídica. Las disciplinas jurídicas especiales estudian, digamos, partes concretas de todo lo que enmarca la gran división del derecho público. Es lógico que esas disciplinas jurídicas guarden una estrecha relación, pues todas ellas se refieren a la organización de la actividad estatal, a sus atribuciones, a las relaciones de los órganos del Estado entre sí con los particulares. El derecho público lo forman el derecho constitucional, el administrativo, el procesal, el penal, el derecho agrario, el derecho del trabajo y el fiscal. El derecho privado lo forman el derecho civil y el mercantil. Derecho público. Derecho constitucional, estudia la estructura fundamental del Estado, las funciones de los órganos del gobierno, las relaciones de los mismos entre sí con los particulares, las atribuciones de los mismos órganos, garantizando además tanto a las personas físicas como morales. Derecho administrativo, es una rama del derecho público interno y en algunos aspectos externos, constituido por el conjunto de normas derogatorias del derecho común, que regulan las relaciones de la administración pública con los particulares, la organización y el funcionamiento del poder ejecutivo, de los servicios públicos y en general del ejercicio de la función administrativa del Estado. Derecho procesal, los gobernados deben de tener seguridad en el ejercicio de sus derechos. Por ello, entre las obligaciones que tiene el Estado está la de administrar justicia, siendo indispensable que cuando hay un desajuste por incumplimiento de las normas o por su violación se procure imponer el derecho mediante la intervención del Estado. Derecho penal, el conjunto de normas que determinan los delitos, las penas que el Estado impone a los delincuentes y las medidas de seguridad que él mismo establece para la prevención de la criminalidad. Derecho del trabajo, las normas que rigen las relaciones entre trabajadores y patronos. Derecho agrario, conjunto de normas, leyes, reglamentos y disposiciones en general, doctrina y jurisprudencia que se refieren a la propiedad rústica y a las explotaciones de carácter agrícola. Derecho fiscal, regula los impuestos, derechos, productos y aprovechamiento a que tienen derecho los erarios federales y locales. El procedimiento para el pago de los mismos. Las sanciones por incumplimiento de los infractores. Los recursos ordinarios y extraordinarios a que pueden acudir tanto los particulares como el fisco, así como la organización de los órganos jurisdiccionales y reglas de procedimiento para resolver las controversias que surjan en la fijación y cobro de los créditos fiscales y prestaciones accesorias. Derecho privado. Derecho civil, el derecho civil determina las consecuencias esenciales de los principales hechos y actos de la vida humana, nacimiento, mayoría, matrimonio, y la situación jurídica del ser humano en relación con sus semejantes, capacidad civil, deudas y créditos, o en relación con las cosas, a propiedad, usufructo, etc. Esta rama suele ser dividida en 5 partes. Y derecho de las personas, personalidad jurídica, capacidad, estado civil, domicilio. Y derecho familiar, matrimonio, divorcio, legitimación, adopción, patria potestad, tutela, curatela, etc. Y derecho de los bienes, clasificación de los bienes, posesión, a propiedad, usufructo, uso, habitación, servidumbre, etc. If. Derecho sucesorio, sucesiones testamentaria y legítima. B. Derecho de las obligaciones. Derecho mercantil, conjunto de normas jurídicas que se aplican a los actos de comercio legalmente calificados como tales y a los comerciantes en el ejercicio de su profesión. Hemos hecho una gran clasificación del derecho objetivo en 2 grandes ramas: el derecho público y el derecho privado. Ahora bien, el derecho público se divide en interno y externo. El derecho interno es el nacional de cada país. El derecho externo, es en relación a una nación determinada el derecho de las demás naciones.
En el derecho público interno ya señalamos de qué se ocupan las ramas del derecho constitucional, administrativo, procesal, penal, del trabajo y agrario y fiscal. En el derecho privado interno hablamos de sus ramas, el derecho civil y el derecho mercantil. Ahora bien, el derecho externo llamado también internacional o interestatal se divide en internacional público y en internacional privado. Derecho internacional público, regula las relaciones jurídicas, pacíficas o belicosas que surjan entre los distintos estados de la comunidad internacional. Rige las relaciones de los estados entre sí. Derecho internacional privado, tiene como finalidad dirimir conflictos de jurisdicción internacionales. Conflictos ley aplicable y los conflictos de ejecución y determinar la condición jurídica de los extranjeros. Esta rama del derecho analiza las relaciones jurídicas internacionales ya sea entre privados, o donde existe un interés privado. Esta relación jurídica tiene la particularidad de tener un elemento extraño al derecho local, que suscita ya sea conflictos de jurisdicción o de ley aplicable, y su fin es determinar quién puede conocer sobre el tema y qué derecho debe ser aplicado.